¿Quieres abrir tu cuenta Payoneer desde Venezuela sin excusas ni trucos? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello te pido que por favor te suscribas y le dejes la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Muy bien amigos emprendedores, el día de hoy les traigo un nuevo aporte acá al canal, el de todos ustedes los emprendedores digitales. Como les indiqué en la intro del video, el día de hoy les voy a compartir cómo ustedes pueden abrir su cuenta Payoneer desde Venezuela sin excusas ni trucos. Cabe acotar, amigos emprendedores, que este video es netamente informativo y que no debe ser considerado o utilizado como consejo financiero. Así que dicho esto, pues vamos con el aporte del día de hoy. Cuenta Payoneer desde Venezuela, sin excusas ni trucos. Este video es a petición de muchos de ustedes, mis suscriptores, debido a que el año pasado yo grabé o compartí un video acá en el canal donde daba un truco de cómo ustedes podían abrir su cuenta Payoneer estando acá en Venezuela utilizando la plataforma de AdWords. Sin embargo, pues he venido recibiendo muchos mensajes de que pues lamentablemente ya este truco no funciona y los lleva directamente a lo que es enlazar su cuenta bancaria internacional. Y pues quizás por desconocimiento muchas personas indican no tener cuentas internacionales bancarias. Por ello, el día de hoy les voy a traer varias alternativas que sé que le van a ser de gran ayuda para poder abrir su cuenta Payoneer estando aquí en Venezuela sin excusas ni trucos que pues pierdan vigencia con el tiempo. La primera opción e incluso la más sencilla, debido a que ustedes no requieren salir de Venezuela para abrir una cuenta internacional. Solo lo que van a requerir es que una vez que finalice el video, ustedes deben investigar los requisitos de las cuentas que a continuación voy a mencionar. Les recuerdo, esta primera opción que les voy a compartir es sin salir de Venezuela. Para la alternativa sin salir de Venezuela, en primera opción tenemos a la cuenta Money Mercantil, una cuenta de la cual ya he mencionado bastante acá en el canal, y pues esta cuenta les va a servir para que ustedes la puedan enlazar al momento que estén abriendo su cuenta Payoneer. De igual forma, yo les voy a estar dejando el enlace en lo que es el blog de emprendedores para que ustedes ingresen directamente y así puedan ver toda la información de lo que es la cuenta. Uno de los requisitos que ustedes necesitan para abrir esta cuenta de forma totalmente digital es que tengan una cuenta mercantil en Venezuela con una antigüedad igual o mayor a 6 meses. Y luego pues acá van a ver los demás requisitos, que es tener su cédula de identidad vigente, descargar la aplicación de Mercantil Banco Panamá, y allí deben seguir los pasos. En cuanto a tarifas y comisiones, ustedes pueden verlas acá directamente en lo que es el siguiente link. De igual forma, por acá pueden ver que para ustedes abrir su cuenta Money Mercantil, pues la apertura es sin monto mínimo de apertura. Si vienen a lo que es el apartado acá que están viendo de beneficios, pues van a poder leer todos los beneficios. Pero como les indiqué anteriormente, yo solo por acá voy a mencionar las alternativas para que ustedes puedan elegir unas de ellas y así puedan abrir su cuenta Payoneer desde acá, desde Venezuela, sin ningún tipo de excusas ni trucos.
Ahora, la segunda opción para esta alternativa sin salir de Venezuela sería Banesco Panamá. Banesco Panamá, la cuenta simplificada que también pueden ustedes abrir directamente desde su aplicación móvil. Al igual que Mercantil Panamá, el requisito para Banesco Panamá es que ustedes tengan una cuenta en Banesco Venezuela con una antigüedad igual o mayor a 6 meses. Para ver la información completa de cómo abrir la cuenta, cuáles son los requisitos, cuáles son las tarifas, ustedes se vienen acá al apartado que dice cuentas de ahorro y se vienen a el link de cuentas simplificadas. Si se vienen hasta acá, pues pueden abrir su cuenta en línea y acá consiguen lo que es las ventas. La pueden abrir 100% digital o tienen su número de cuenta rápido y pues le dan o le otorgan lo que es una tarjeta de débito aceptada internacionalmente, al igual que Money Mercantil. Si seguimos bajando, pues van a poder ver los beneficios y requisitos. Es muy importante que para las personas que elijan lo que es la cuenta de Banesco Panamá, sepan que el monto mínimo de apertura es de $250. No se los cobran al momento en el que ustedes hacen el registro directamente en la aplicación o ya bien sea por esta vía, pero si les llega un correo electrónico a el segundo o tercer día, si no me equivoco, indicándole de que tienen 15 días para hacer el depósito. Si no, pues cierran la cuenta. Así que les voy a dejar también el link de la página de Banesco Panamá para que así ustedes puedan revisar toda la información antes de elegir esta segunda opción para poderla utilizar para abrir su cuenta Payoneer. Y para la tercera opción en esta alternativa sin salir de Venezuela tenemos a FaceBank, una cuenta que he mencionado también bastante acá en el canal, y pues que no voy a entrar mucho en detalles con FaceBank debido a que ya yo tengo 2 años y medio aproximadamente con esta cuenta y pues tengo entendido que ya han cambiado mucho los requisitos para abrir la cuenta con FaceBank. Sin embargo, no es algo que sea cuesta arriba. Ustedes también deben investigar acá en la página. Yo voy a dejar el link en lo que es la cajita de información y acá pueden ver la opción de abre tu cuenta, o se pueden venir acá también al link que dice cuentas y acá tienen lo que es la opción de corriente, profesionales, con beneficios y menores. Yo, por ejemplo, para aquel entonces creo que inclusive ellos nada más tenían la cuenta de profesionales, incluso su página ha cambiado bastante desde el momento en el que yo abrí la cuenta con este banco. Creo que ellos solamente eran la cuenta profesional y en aquel entonces pues me pidieron una serie de requisitos los cuales se envían vía correo electrónico. Pues, como le dije anteriormente, en la actualidad no sé cuáles sean los requisitos que esté pidiendo Facebook, pero sí sé que es una de las mejores alternativas para enlazar con Payoneer, ya que inclusive a la hora de ustedes retirar desde Payoneer a Facebook, la comisión es una de las más bajas. Si no me equivoco, es 0.50 por el monto de retiro que ustedes hagan. Realmente es una de las mejores alternativas. Así que verifiquen la información de Facebook, cómo pueden abrir la cuenta para que así puedan ustedes abrir su cuenta Payoneer sin ningún tipo de excusas ni trucos. Y como cuarta y última opción, pues tenemos a Wise o conocida como TransferWise anteriormente. Esta opción es para aquellos
venezolanos que, como yo, tuvimos la oportunidad de salir de Venezuela o que salen de Venezuela y pues han podido abrir esta cuenta. En mi caso personal, pues yo esta cuenta la abrí a mediados del 2017, lo cual la abrí a mediados del 2017 estando en República Dominicana, y pues esta cuenta también sirve para que ustedes puedan enlazarla por primera vez o cuando estén haciendo su registro a la cuenta de Payoneer, y así le pueden aprobar su cuenta Payoneer en su primer registro. Al igual que Facebook, en la actualidad pues desconozco los requisitos que estén solicitando para Wise. Sin embargo, pues recordemos que desde Venezuela, por el bloqueo de la dirección IP, no se puede abrir esta cuenta. Sin embargo, si usted está en otro país donde no haya bloqueo con Wise, tengo entendido que puede abrirla sin ningún problema con su cédula, porque por ejemplo en mi caso, yo cuando la abrí en República Dominicana, yo utilicé la cédula venezolana, no utilicé mi pasaporte y pues no tengo identificación dominicana. Así que pues para las personas que elijan o deseen probar con Wise, vénganse acá directamente a la página. Si están en Venezuela, pues deben ingresar con, yo por ejemplo ingreso con lo que es el navegador Opera, porque este tiene un VPN integrado que lo que hace es simular que yo estoy fuera de Venezuela y me permite ingresar a esta página sin ningún problema. Así que amigos emprendedores, estas serían las 4 opciones de esta primera alternativa de cómo tener su cuenta Payoneer sin salir de Venezuela. Las resumo rápidamente. La opción número 1 tienen a Money Mercantil. Para la opción número 2 tienen a Banesco Panamá. Para la opción número 3 tienen a Facebook, y para la opción número 4 tienen a Wise, o lo que era anteriormente conocido como TransferWise. Comparto acá les comparto las cuentas bancarias que yo tengo enlazada en mi cuenta de Payoneer y que funcionan sin ningún problema. Número 1 tenemos acá a Banreserva, que esta sería la opción saliendo fuera de Venezuela. Acá tengo la de Facebook, que es mi favorita tenerla acá enlazada con Payoneer, y la de Evolving Bank. Esta cuenta pertenece a la de Wise, o es la cuenta que Wise me asignó. Y acá yo tenía también la de Money Mercantil, pero para un momento pues Payoneer solo nos dejaba vincular 3 cuentas. En la actualidad, por ejemplo, en mi cuenta, como pueden observar, yo puedo ahora agregar hasta 12 cuentas. Así que para su momento pues estaré agregando nuevamente la de Money, aunque no haga transferencia allí, pero pues la tendré allí agregada. Así que amigos emprendedores, ya pueden abrir su cuenta Payoneer desde Venezuela sin ningún tipo de excusas ni trucos. Y como alternativa tenemos la segunda opción, que es saliendo la alternativa cuando salimos fuera de Venezuela a abrir una cuenta extranjera. Por ejemplo, en mi caso personal, ya las personas que siguen mi canal saben pues que yo tengo cuenta en Banreserva, y esta cuenta me ha servido para vincularla a Payoneer.
Sin embargo, pues yo me quedo con la primera opción debido a que todas las cuentas que yo les mencioné, ustedes las pueden abrir desde acá, desde Venezuela, y solamente teniendo su computador y, como les indiqué anteriormente, verificando los requisitos en cada página. Así que ya ustedes pueden abrir su cuenta Payoneer desde Venezuela sin excusas ni trucos. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.